18 de agosto de 1943. 60 metros sobre el mar de Bismarck. Un B-25, Mitchell deja una estela de fuego desde su motor izquierdo. El combustible arde con intensidad contra la mañana tropical. El aeródromo enemigo se encuentra a 6 kilómetros de distancia. Los proyectiles antiaéreos estallan sobre la superficie del agua. Los cazas japoneses circulan en lo alto como buitres que esperan a que los heridos caigan. El piloto tiene altitud para saltar. Tiene velocidad para ascender. Ninguna de estas opciones existe en su mente. Las matemáticas de la supervivencia ya han fracasado. El fuego lo cambió todo en el espacio de 3 latidos. Un momento antes, el B-25 era un arma en vuelo controlado. La nariz baja, la velocidad aumentando más allá de los 370 kilómetros por hora. El agua debajo era una mancha gris verdosa marcada por crestas blancas. El siguiente momento, una llama anaranjada brotó de la cubierta del motor radial ciclón derecho. El fuego se alimentaba de combustible o fluido hidráulico o ambos. La fuente era imposible de identificar a esa velocidad y bajo ataque. La aeronave era un North American B-25 de Mitchell, un bombardero mediano bimotor rediseñado para una misión que sus creadores nunca habían anticipado completamente. Esta variante particular había sido modificada en el teatro de operaciones. La estación del bombardero fue reemplazada por una nariz sólida, equipada con ametralladoras calibre 50, que disparaban hacia adelante. La bahía de bombas transportaba racimos de fragmentación con paracaídas y bombas de demolición pequeñas. El perfil de la misión exigía la entrega de armamento a altitudes medidas en decenas de metros, no en miles. A estas alturas no había margen para fallas mecánicas. No había tiempo para diagnósticos. No había altitud que intercambiar por opciones. El fuego en un BE-25 no era una abstracción. La aeronave transportaba casi 3.800 litros de combustible de aviación distribuidos en tanques alares y celdas auxiliares. Los motores funcionaban calientes bajo potencia de combate total. Las líneas de combustible serpenteaban a través de las góndolas y las raíces de las alas. Cualquier brecha significaba gasolina atomizada, encontrándose con metal sobrecalentado. Los motores radiales R2600 operaban a temperaturas de cabeza de cilindro, que podían exceder los 204 grados centígrados bajo carga sostenida. Un incendio alimentado por combustible a esas temperaturas no se consumía lentamente, devoraba. El Mitchell en llamas mantuvo la formación. Esta fue la primera anomalía que los pilotos detrás de él notaron. Una aeronave dañada a esta altitud y velocidad debería haberse elevado hacia arriba. Debería haber intercambiado velocidad por distancia de la amenaza. Debería haber comprado segundos para que la tripulación se preparara para el salto o el amerizaje. En cambio, el B-25 que lideraba mantuvo su rumbo de ataque. La nariz apuntada hacia el conjunto de revestimientos y pistas que componían el complejo de aeródromos japoneses en Dawa. Este era uno de los puestos más fuertemente defendidos en el Pacífico sudoccidental. La formación en sí volaba en una caja de combate modificada para ataques de ametrallamiento a baja altitud. Las aeronaves estaban escalonadas lateral y verticalmente por meros metros. Cada piloto era responsable de mantener su posición relativa al líder. En esta configuración, la aeronave líder no era simplemente la primera en la línea, era la referencia de puntería, era el marcador de tiempo, era el ancla visual que indicaba a cada piloto siguiente cuándo comenzar su pasada, cuándo liberar el armamento, cuándo romper y alejarse. Si el líder se desviaba, la formación se fragmentaba. Si el líder abortaba, el ataque se disolvía en aeronaves individuales, tomando decisiones individuales contra una defensa consolidada. La defensa sobre Dawa esa mañana no era nada teórica. Las unidades de la Fuerza Aérea del Ejército japonés habían concentrado cazas en el complejo de Wewak, específicamente para contestar las operaciones aéreas aliadas. Los informes de inteligencia antes de la misión habían estimado docenas de cazas operacionales dispersos entre los 4 aeródromos del área.
Las posiciones antiaéreas rodeaban las pistas con armas automáticas y cañones más pesados calibrados en los accesos. El perfil de ataque a baja altitud que hacía letales a los B-25 contra aeronaves estacionadas también los entregaba directamente dentro del alcance de cada arma defensiva en tierra. Y ahora la aeronave líder estaba ardiendo. El humo se arrastraba detrás del Mitchell en una columna gruesa de color gris negruzco. Marcaba su posición para cada artillero japonés y piloto de caza dentro del rango visual. El fuego mismo estaba concentrado en la góndola izquierda. Las llamas se extendían hacia atrás a lo largo de la raíz del ala. Lamían la piel del fuselaje. Dentro de esa ala permanecía el combustible. ¿Cuánto combustible quedaba y cuánto tiempo antes de que el fuego lo encontrara? Eran preguntas sin respuestas cómodas. El piloto del B-25 en llamas tenía aproximadamente 90 segundos de tiempo de vuelo restante antes de alcanzar el área objetivo. 90 segundos para elegir entre la supervivencia personal y la ejecución de la misión. A 370 kilómetros por hora. Eso se traducía en aproximadamente 9 kilómetros de espacio aéreo. 9 kilómetros de vuelo nivelado a través de fuego antiaéreo y oposición de cazas en una aeronave que activamente intentaba inmolarse. Cualquier manual de entrenamiento habría prescrito acción inmediata. Reducir el acelerador del motor afectado. Poner la hélice en bandera para reducir el arrastre. Activar el sistema de extinción de incendios si el combustible lo permitía. Si el fuego no podía contenerse, ganar altitud y prepararse para saltar o amerizar de forma controlada. Bajo ninguna circunstancia continuar una pasada de ataque en una aeronave en llamas a través de espacio aéreo defendido con cazas en lo alto. El Mitchell no ascendió. El Mitchell no giró. El Mitchell mantuvo su rumbo y su velocidad. Lideró a otras 12 aeronaves hacia el tramo más peligroso del cielo en Nueva Guinea. El piloto había tomado una decisión que existía fuera de la doctrina, fuera del entrenamiento, fuera de los cálculos cuidadosos de supervivencia que mantenían vivos a la mayoría de los hombres en combate. La aeronave estaba comprometida. La formación estaba comprometida. Y en algún lugar de la mente del hombre en los controles, la misión se había vuelto más importante que el fuego que consumía su máquina. Ralph Chelly creció en San Francisco en la década de 1920. Era hijo de inmigrantes italianos que habían cruzado un océano buscando el tipo de estabilidad que la guerra más tarde negaría a sus hijos. La ciudad de su juventud era un lugar de niebla y colinas, de tranvías que traqueteaban y botes de pesca que llenaban los muelles. Un mundo completamente alejado de la violencia tropical que definiría su legado. No fue un niño notable en las formas que las narrativas posteriores a menudo requieren. Ninguna fascinación temprana con el vuelo llena el registro histórico. Ninguna obsesión infantil con aeronaves o motores lo distingue de sus pares. Lo que emerge de los relatos fragmentarios de quienes lo conocieron es un patrón de competencia tranquila, una tendencia a asumir responsabilidad sin buscar reconocimiento. El tipo de presencia constante que los maestros recuerdan décadas después sin poder articular exactamente por qué. Chelly asistió a las escuelas públicas de San Francisco durante los años de la Depresión. Se graduó de la escuela secundaria cuando la economía finalmente comenzaba su lenta recuperación. Se inscribió en el San Francisco Junior College. Luego se transfirió a lo que se convertiría en San Jose State. Estudió administración de empresas. La elección fue práctica más que apasionada. A finales de la década de 1930, un título en negocios prometía estabilidad en un mundo que había ofrecido muy poco de ella. La aviación entró en su vida a través del programa civil de entrenamiento de pilotos. Esta era una de las iniciativas de la administración Roosevelt para construir una reserva de pilotos entrenados ante la perspectiva cada vez más probable de guerra. El programa ofrecía a los estudiantes universitarios instrucción de vuelo gratuita, a cambio de un compromiso que permanecía deliberadamente vago sobre el futuro servicio militar. Para jóvenes como Chelly, representaba aventura sin obligación inmediata, una oportunidad de volar sin reconocer completamente para qué podría requerirse pronto esa habilidad.
Obtuvo su licencia de piloto privado en 1940. El certificado representaba quizás 40 horas de tiempo de vuelo en aeronaves ligeras, suficiente para comprender los conceptos básicos de sustentación y arrastre, de giros coordinados y manejo de potencia, de la forma peculiar en que el mundo se ve cuando se observa desde arriba. No era entrenamiento de combate, ni siquiera era instrucción civil particularmente avanzada, pero fue suficiente para marcarlo como candidato cuando el ejército comenzó su expansión frenética después de Pearl Harbor. Chelly se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército a principios de 1942. Era uno de los miles de jóvenes que de repente descubrieron que sus habilidades de vuelo recreativas se habían convertido en activos militares. Era mayor que muchos de los otros cadetes de aviación. Tenía 23 años de edad. Tenía una educación universitaria y experiencia de vuelo civil. Estos factores aceleraron su camino a través del programa de entrenamiento. La USAAF necesitaba pilotos desesperadamente. Los hombres que llegaban ya sabiendo qué pedal controlaba, qué timón representaban cronogramas comprimidos y tasas de deserción reducidas. Su entrenamiento lo llevó a través de la progresión estándar del período. Primario en aeronaves ligeras para verificar aptitud básica. Básico en entrenadores más pesados para introducir procedimientos militares y vuelo por instrumentos. Avanzado para refinar las habilidades que importarían en combate. En algún lugar de esta secuencia se tomó la decisión de dirigirlo hacia aeronaves multimotor, en lugar de cazas. Los criterios de selección permanecen opacos a través de 8 décadas. Pero el resultado fue claro. Ralph Chelly volaría bombarderos. El B-25. Mitchell no era la aeronave más glamorosa en el inventario de las Fuerzas Aéreas del Ejército, pero puede haber sido una de las más versátiles. Originalmente diseñado como un bombardero mediano convencional, la aeronave había demostrado ser adaptable a roles que sus creadores nunca habían imaginado. El Mitchell podía bombardear desde gran altitud con precisión razonable. Podía atacar embarcaciones a la altura de los mástiles con efecto devastador. Podía ametrallar objetivos terrestres con armas que disparaban hacia adelante. Podía servir como transporte, como plataforma de reconocimiento, como entrenador. Sus motores gemelos proporcionaban redundancia que las aeronaves monomotor carecían. Su tren de aterrizaje de triciclo lo hacía tolerante en tierra. Su tamaño relativamente modesto permitía la operación desde aeródromos que habrían resultado imposibles para un B-17 o B-24. Para las operaciones en el Pacífico sudoccidental, el B-25 había sido transformado en algo que se acercaba a una cañonera voladora. La nariz de vidrio del bombardero fue reemplazada con chapa metálica y ametralladoras. Hasta 8 armas calibre 50 apuntaban hacia adelante. Su poder de fuego combinado era capaz de destrozar aeronaves en tierra o perforar los cascos delgados de los buques de carga japoneses. La modificación intercambió capacidad de bombardeo de precisión por potencial de ametrallamiento devastador. Era un intercambio que tenía sentido contra objetivos a nivel de copa de árbol, pero exigía un enfoque completamente diferente del combate. Chelly aprendió a volar esta arma en los meses previos al despliegue. Dominó los desafíos particulares del ataque a baja altitud, la compresión del tiempo que venía con alta velocidad cerca del suelo, la necesidad de comenzar las pasadas de fuego desde distancias medidas en segundos en lugar de minutos, las consecuencias implacables de cualquier error de cálculo cuando el terreno no ofrecía margen para el error. A mediados de 1943, estaba en Nueva Guinea. Fue asignado al Grupo de Bombardeo 38. Era parte de la campaña creciente de la Quinta Fuerza Aérea contra posiciones japonesas a través del Pacífico sudoccidental. El 38 volaba desde aeródromos tallados en la selva. Eran pistas de coral triturado y tierra compactada, que se convertían en lodo en las lluvias y polvo en el calor. Eran lugares donde el mantenimiento de aeronaves era una batalla constante contra la humedad tropical. Lugares donde la malaria reclamaba casi tantos hombres como el combate. Chelly
Llegó no como un novato, sino como un oficial con competencia demostrada. Era el tipo de piloto que otros pilotos observaban durante los informes para evaluar la dificultad de una misión asignada. Voló sus primeras misiones de combate como piloto de ala. Aprendió los peligros específicos del teatro. Aprendió qué posiciones antiaéreas eran más activas. Aprendió los ángulos de aproximación que ofrecían la mejor oportunidad de supervivencia contra un objetivo particular. Voló sin incidentes, sin drama, sin el tipo de acciones espectaculares que generan reconocimiento inmediato. Su reputación creció a través de la acumulación más que de eventos únicos. Misión tras misión completada con éxito. Disciplina de formación mantenida bajo fuego. Objetivos alcanzados, aeronaves devueltas, tripulaciones traídas a casa. En un teatro donde la deserción se medía en porcentajes semanales, la consistencia era su propia forma de excelencia. Para agosto de 1943, Ralph Chelly era comandante de escuadrón dentro del Grupo de Bombardeo 38. Era responsable no solo de su propia aeronave, sino de los 16 pilotos y tripulaciones que volaban bajo su liderazgo. El ascenso reflejaba no solo su habilidad de vuelo, sino su capacidad para manejar las complejidades humanas de la aviación de combate. La programación de misiones. La evaluación de la fatiga de los pilotos. El mantenimiento de la moral en un entorno donde los amigos desaparecían con terrible regularidad. Tenía 24 años de edad. Las misiones que precedieron al 18 de agosto de 1943 establecieron patrones que importarían cuando los patrones fallaran. El enfoque de Chelly hacia el vuelo de combate era notablemente conservador según los estándares de su teatro y su época. En un entorno que a menudo recompensaba la agresión que celebraba a pilotos que presionaban ataques al borde de la imprudencia, él mantenía una disciplina que algunos confundían con timidez hasta que lo veían actuar bajo fuego. Las operaciones del BE-25 contra posiciones japonesas en Nueva Guinea siguieron una evolución táctica que había sido escrita con la sangre de tripulaciones anteriores. Los primeros intentos de bombardeo convencional a altitud media habían resultado costosos e ineficaces. Las defensas antiaéreas japonesas estaban concentradas y eran precisas. La intercepción de cazas era agresiva. La naturaleza dispersa y camuflada de objetivos como revestimientos de aeródromo los hacía difíciles de alcanzar desde 3.000 metros, incluso en condiciones ideales. La solución que surgió fue el bombardeo de rebote y el ametrallamiento a bajo nivel. Técnicas que invertían la relación tradicional entre aeronave y objetivo. En lugar de acercarse desde arriba donde los defensores tenían tiempo para rastrear y atacar, los B-25 llegaban a nivel de copa de árbol, usando el terreno y la velocidad para comprimir la ventana de enfrentamiento. Contra embarcaciones, literalmente rebotaban bombas sobre el agua como piedras. Las armas golpeaban los cascos en o debajo de la línea de flotación donde la armadura era más delgada. Contra objetivos terrestres, volaban directamente sobre las posiciones a altitudes medidas en decenas de metros. Las armas disparando. Las bombas liberándose en el último momento posible. Las tácticas eran efectivas. También eran implacables con el error. A 320 km por hora y 15 metros de altitud. Un piloto tenía quizás 2 segundos para reaccionar a cualquier obstáculo inesperado. Una pérdida momentánea de atención significaba un ala a través de los árboles. Un ascenso mal calculado significaba contacto con terreno ascendente. Las misiones exigían enfoque absoluto desde el despegue hasta el aterrizaje. Concentración sostenida durante horas de vuelo a través de espacio aéreo hostil. Chelly manejaba este estrés a través de la preparación en lugar de la bravuconería. Antes de cada misión, estudiaba los materiales del objetivo con intensidad inusual. Memorizaba la posición de sitios antiaéreos conocidos, la orientación de las pistas, las ubicaciones probables de aeronaves dispersas. Volaba las rutas de aproximación en su mente antes de volarlas en su aeronave. Visualizaba la secuencia de giros y cambios de altitud que entregarían a su escuadrón al objetivo. En el aire, mantenía la posición de formación con precisión que otros pilotos notaban
y ocasionalmente resentían. Los B-25 volaban lo suficientemente cerca de que los vórtices de punta de ala de una aeronave podían perturbar la trayectoria de vuelo de otra, lo suficientemente cerca de que una maniobra repentina del líder se propagaría a través de la formación como una ola. Esta proximidad era intencional. Las aeronaves masivas significaban poder de fuego masivo. Los ataques concentrados abrumaban las defensas puntuales que podrían haber eliminado individuos dispersos. Pero la formación cerrada también significaba confianza absoluta en el juicio del líder. Si la aeronave líder cometía un error, cada aeronave siguiente probablemente lo repetiría. Si el líder volaba hacia una trampa, toda la formación volaba con él. La responsabilidad no era abstracta, sino geométrica. Era un asunto de líneas de visión y tiempos de reacción que no dejaba espacio para la toma de decisiones independiente una vez que comenzaba la pasada de ataque. Las misiones previas de Chelly habían probado esta responsabilidad sin romperla. Había liderado formaciones a través de fuego antiaéreo que dañó aeronaves pero no las destruyó. Había presionado ataques contra objetivos que resultaron más fuertemente defendidos de lo que la inteligencia había sugerido. Había traído a su escuadrón a casa a través de clima que reducía la visibilidad a cientos de metros y hacía de la navegación un ejercicio de navegación a estima y fe. En cada caso, sus decisiones habían seguido una lógica particular. Evaluar la amenaza. Calcular la probabilidad de éxito contra el costo del fracaso. Comprometerse completamente o abortar completamente. No había compromiso parcial en el ataque a bajo nivel. Una vez que comenzaba la pasada, continuaba hasta que se gastaba el armamento o la aeronave era destruida. El único punto de decisión era antes de que comenzara la pasada. Este cálculo le había servido bien durante la primavera y el verano de 1943. Su escuadrón había sufrido pérdidas inevitables en el tipo de operaciones que volaban. Pero las pérdidas habían sido proporcionales a los objetivos destruidos. La tasa de intercambio medida en la contabilidad fría de la guerra había sido aceptable. Más importante, desde la perspectiva de Chelly, las pérdidas no habían sido causadas por fallas de juicio o disciplina que podrían haberse evitado. Llevaba el peso del comando de maneras que eran visibles solo para aquellos que sabían qué buscar. Las horas extra dedicadas a la planificación de misiones. Los paseos que daba solo después de los informes, resolviendo escenarios que podrían surgir. La atención que prestaba al bienestar de sus tripulaciones, asegurándose de que los hombres que volaban con él tuvieran descanso adecuado, comida adecuada, equipo adecuado para las misiones por delante. Sus compañeros oficiales notaban su silencio, su renuencia a unirse a la camaradería ruidosa que ayudaba a otros hombres a lidiar con la presencia constante de la muerte. Chelly no era retraído, no era antipático, pero mantenía una separación que algunos interpretaban como altivez. En retrospectiva, parece más probable que simplemente entendiera las matemáticas de su situación demasiado claramente para fingir lo contrario. En el Pacífico Sudoccidental, en 1943, la expectativa de vida estadística de un piloto de combate se medía en misiones, no en meses. El grupo de bombardeo 38 había perdido aeronaves y tripulaciones a tasas que habrían sido consideradas catastróficas en cualquier otro contexto. Cada piloto que volaba esas misiones entendía en algún nivel que las probabilidades eventualmente lo alcanzarían. La pregunta no era si, sino cuándo. Y si la manera del alcance serviría a algún propósito más allá del destino personal del piloto. Chelly volaba como si la respuesta a esa pregunta importara más que la pregunta misma. El 18 de agosto de 1943 comenzó en la oscuridad en un aeródromo que la selva constantemente intentaba reclamar. El informe había llegado horas antes del amanecer. Los pilotos se reunieron en una estructura que era parte tienda de campaña y parte madera recuperada. El aire estaba espeso con humedad y humo de cigarrillo. El objetivo era el complejo de aeródromos de Wewak. Era una concentración de poder aéreo japonés que la inteligencia había identificado como amenaza y oportunidad.
Las fotografías de reconocimiento mostraban docenas de aeronaves dispersas entre los 4 aeródromos del área, cazas y bombarderos que podían contestar las operaciones aliadas a través de una vasta extensión del Pacífico sudoccidental. El ataque planificado involucraría múltiples grupos atacando simultáneamente. Era un asalto coordinado destinado a sorprender a los japoneses antes de que pudieran dispersarse o responder. El grupo de bombardeo 38 atacaría el aeródromo de Dagua. Era una de las pistas más fuertemente desarrolladas del complejo. Shelley lideraría uno de los escuadrones. Llevaría sus B-25 a baja altitud contra las aeronaves estacionadas y las instalaciones de apoyo. Las estimaciones de inteligencia eran serias. Los cazas japoneses estaban basados en los campos objetivo. Las posiciones antiaéreas habían sido identificadas desde reconocimiento previo, aunque la posibilidad de armas adicionales permanecía. El acceso llevaría a la formación sobre el agua durante gran parte de la ruta. Esto reducía los desafíos de navegación, pero no ofrecía enmascaramiento de terreno contra cazas defensores. Se esperaba sorpresa, pero no se asumía. La aeronave de Shelley estaba cargada con bombas de fragmentación con paracaídas y munición completa para las armas delanteras. Los tanques de combustible estaban llenos al máximo. Esto daba el alcance necesario para la misión más reserva para lo inesperado. Los motores habían sido probados y verificados. Las hélices cicladas. Las superficies de control verificadas. La aeronave estaba tan lista como las tripulaciones de mantenimiento podían hacerla. El despegue fue sin incidentes. El B-25 despegó de la pista de coral en la oscuridad previa al amanecer. Ascendió a altitud de crucero para el tránsito al área objetivo. La formación se reunió sobre un punto predeterminado. Cada aeronave encontró su lugar en la caja de combate. Las luces de navegación parpadeaban en la oscuridad, hasta que el sol comenzó a iluminar el horizonte oriental. El vuelo hacia Wewak cubrió varios cientos de kilómetros de océano. Las aeronaves manteniendo formación a través de la transición de oscuridad a luz del día. Las tripulaciones se establecieron en el tedio particular del vuelo extendido sobre agua. La tensión vendría después. Por ahora, solo había el zumbido de los motores y el azul interminable debajo de ellos. Aproximadamente 48 kilómetros de la costa de Nueva Guinea, la situación comenzó a cambiar. La formación descendió hacia la altitud de ataque, intercambiando la seguridad relativa de la altura por la ventaja táctica del enmascaramiento de terreno. A 90 metros, las aeronaves estaban debajo del alcance efectivo de la mayoría de los sistemas de radar japoneses. A 30 metros, serían difíciles de rastrear visualmente hasta que estuvieran casi encima de sus objetivos. El descenso era el punto donde las matemáticas de la misión cambiaban irrevocablemente. Por encima de 1500 metros, una aeronave dañada tenía opciones. Por debajo de 150 metros, las opciones desaparecían con la altitud. Cada metro de descenso cerraba posibles rutas de escape. Comprometía a las tripulaciones a resultados que no podían revisarse. La aeronave de Shelley alcanzó la altitud de ataque con la formación intacta. El escuadrón manteniendo posición mientras la costa de Nueva Guinea se volvía visible en el horizonte. El objetivo estaba ahora a minutos de distancia. Las posiciones antiaéreas comenzarían a disparar tan pronto como se identificaran las aeronaves. Los cazas, si estaban en el aire, estarían vectorizando hacia la formación que se acercaba. La primera indicación de problemas vino del cielo en lugar del suelo. Los cazas japoneses habían sido alertados, ya sea en respuesta a la detección de radar del ataque entrante, o como parte de patrullas permanentes que casualmente interceptaron la formación americana. Los detalles de la intercepción permanecen poco claros a través de 8 décadas. Pero el resultado no. Las aeronaves enemigas estaban arriba y detrás de los B-25, mientras comenzaban su aproximación final a Dagua. La situación de escolta era igualmente incierta. Los cazas americanos habían sido asignados para proteger a los bombarderos, pero la coordinación de ataques grandes sobre el Pacífico sudoccidental era imprecisa en el mejor de los casos. Si las escoltas estaban presentes en fuerza,
si habían atacado a los cazas japoneses, si habían sido alejadas por ataques de distracción. Estas preguntas no pueden responderse definitivamente desde los registros sobrevivientes. Lo que está claro es que la formación de Chelly estaba bajo ataque desde múltiples direcciones mientras se acercaba al objetivo. Los cazas se lanzaron sobre los B-25 desde arriba. El fuego antiaéreo se elevó desde posiciones alrededor del aeródromo. Las aeronaves estaban atrapadas en una convergencia de amenazas que no dejaba ninguna dirección segura. Ninguna maniobra sin exposición. El fuego comenzó en algún lugar de este caos. Fuego terrestre, ataque de caza o falla mecánica desencadenada por daño de combate. La causa específica nunca se estableció. Lo que los testigos observaron fue llama brotando del motor izquierdo del B-25 líder, humo extrayéndose hacia atrás, la aeronave continuando su rumbo de ataque como si nada hubiera cambiado. La formación estaba ahora a menos de 8 kilómetros del objetivo. Menos de 90 segundos de tiempo de vuelo. Menos de 90 segundos para decidir qué significaba el fuego y qué hacer al respecto. La aeronave de Chelly ya no era un arma en el sentido convencional. Era una fecha límite. Era un cálculo decreciente de combustible, estructura y tiempo. El fuego creó un árbol de decisiones que la doctrina nunca había anticipado. Una aeronave en llamas a baja altitud debería ascender. Esto era fundamental. Estaba escrito en cada procedimiento de emergencia. Reforzado por cada instructor que alguna vez había enseñado a un estudiante la jerarquía de prioridades de aviación. Mantener el control de la aeronave. Analizar la situación. Tomar acción apropiada. Ascender compraba tiempo. Ascender compraba opciones. Ascender compraba la altitud necesaria para saltar si el fuego no podía controlarse. Pero ascender significaba abandonar la pasada de ataque. Ascender significaba salir de formación, interrumpir la geometría cuidadosa del escuadrón, dejar a las aeronaves siguientes sin referencia visual para la aproximación final. Ascender significaba supervivencia, pero supervivencia comprada al costo de completar la misión. El fuego no era hipotético. Los testigos en las aeronaves siguientes podían ver las llamas claramente. El chorro naranja rojizo de combustible o fluido hidráulico en llamas, arrastrándose desde la góndola. El humo marcando la posición de Chelly contra el cielo matutino. El daño era progresivo. Lo que estuviera ardiendo continuaría ardiendo. Se extendería. Eventualmente alcanzaría tanques de combustible o enlaces de control o elementos estructurales que no podían sobrevivir el calor. Chelly mantuvo el rumbo. La decisión era visible en la trayectoria de vuelo de la aeronave. El rumbo inquebrantable hacia Dagua. La altitud constante mantenida quizás a 60 metros sobre el agua. Los pilotos siguientes podían ver a su líder volando directamente al área objetivo en una aeronave que se estaba consumiendo activamente. Y no podían hacer nada excepto seguir. Esta era la arquitectura del ataque a bajo nivel hecha brutalmente explícita. La formación dependía del líder. El líder estaba ardiendo. Y aún así la formación volaba hacia adelante porque no había otra opción que preservar la misión. El aeródromo se acercaba a una velocidad que comprimía el tiempo en latidos. A más de 320 kilómetros por hora, 8 kilómetros se convirtieron en 6. Se convirtieron en 4. Se convirtieron en 2. El fuego antiaéreo se intensificó cuando las aeronaves entraron en el alcance de las armas automáticas más ligeras, trazadores elevándose en arcos que los pilotos tenían que atravesar en lugar de evitar. Los cazas japoneses hicieron pasadas, sus ataques degradados por la baja altitud y los ángulos de cruce, pero aún peligrosos, aún agregando a la amenaza acumulativa. Dentro del B-25 en llamas se estaban desarrollando circunstancias que no pueden reconstruirse con precisión. La cabina de un Mitchell no era grande. El piloto se sentaba a la izquierda, el copiloto a la derecha, con instrumentos de vuelo, medidores de motor y equipo de navegación amontonados en cada espacio disponible. Un fuego en la góndola izquierda habría sido visible a través de la ventana lateral del piloto.
las llamas probablemente reflejándose en la cubierta y la superficie del ala. El humo ocasionalmente oscureciendo la visibilidad hacia adelante. La tripulación habría estado consciente de su situación. El operador de radio, el artillero de torreta. Cada uno habría visto o olido o sentido la evidencia del fuego. Habría entendido lo que significaba para sus posibilidades de supervivencia. Si hubo discusiones sobre saltar, si hubo argumentos sobre continuar el ataque, si simplemente hubo silencio. Estas cosas están perdidas en la historia. Lo que está documentado es la trayectoria de vuelo de la aeronave. El B-25 líder continuó hacia Dagua, manteniendo el rumbo y la altitud necesarios para la pasada de ataque. La formación siguiendo en la disciplina que Chelly había establecido a través de meses de entrenamiento y docenas de misiones. El área objetivo entró en rango visual. Las áreas de dispersión donde las aeronaves japonesas estaban estacionadas. Los revestimientos que proporcionaban protección contra bombardeo desde altitud. Los edificios de apoyo y las instalaciones de almacenamiento de combustible que sostenían las operaciones aéreas del enemigo. Todo ello extendido debajo de la formación que se acercaba como un mapa, convirtiéndose en realidad. La aeronave de Chelly fue la primera sobre el objetivo. Las armas delanteras dispararon. Las armas calibre 50 martillando proyectiles a velocidades que vaciaban las cajas de munición en segundos. Las bombas se liberaron. Los racimos de fragmentación separándose y descendiendo en paracaídas diseñados para dar a la aeronave tiempo de despejar el área de explosión. El escuadrón siguió. Cada aeronave agregando su poder de fuego al ataque. El efecto acumulativo de armas masivas desgarrando las posiciones preparadas. El fuego continuó ardiendo. Un piloto en formación podía mantener una pasada de ataque durante quizás 30 a 45 segundos a estas altitudes y velocidades. Más tiempo que eso invitaba al desastre por daño acumulativo. Por fuego antiaéreo que mejoraba su puntería con cada momento que pasaba. Por la certeza estadística de que eventualmente un proyectil encontraría algo vital. El ataque fue por necesidad breve, violento y total. Chelly mantuvo la formación a través de la pasada. El escuadrón se mantuvo unido, mantuvo su disciplina, completó su tarea asignada. Las bombas cayeron, las armas dispararon, los objetivos fueron alcanzados, y luego la aeronave líder se separó. Los testigos describieron la maniobra como deliberada, una ruptura controlada de la formación que llevó al B-25 en llamas, lejos de las otras aeronaves. Si Chelly entregó el liderazgo explícitamente, si la separación simplemente se entendió a través de la evidencia visual de la condición de su aeronave, el resultado fue el mismo. El escuadrón continuó su retirada mientras el Mitchell, en llamas, divergió hacia el mar. La aeronave ya no era capaz de vuelo sostenido. El fuego se había extendido. El daño acumulándose más allá de lo que la reparación de campo podría abordar. Las opciones se habían reducido a dos: estrellarse en tierra o amerizar en el agua. Chelly giró hacia el agua. El amerizaje de un B-25 era un procedimiento practicado en teoría y temido en realidad. La aeronave no estaba diseñada para aterrizajes en agua. El tren de aterrizaje de triciclo creaba puntos de enganche que podían voltear la aeronave al contacto. La nariz empacada con armas y munición, en lugar de la estación de bombardero diseñada, cambiaba la distribución de peso de formas que afectaban el manejo durante la aproximación a la superficie. Lo que sucedió después se conoce solo en líneas generales. El B-25 descendió al mar en algún lugar al norte de Wewak. La aeronave sobrevivió al impacto inicial suficientemente intacta para que al menos parte de la tripulación escapara del naufragio. Chelly estuvo entre los sobrevivientes. Fue capturado posteriormente por fuerzas japonesas. El ataque a Dagua continuó mientras su aeronave se hundía. El ataque contra el complejo de Wewak, el 18 de agosto de 1943, logró resultados que validaron el costo. Múltiples aeronaves japonesas fueron destruidas en tierra. Los conteos exactos varían según el informe, pero se miden en docenas en lugar de dígitos individuales.
Las instalaciones de apoyo fueron dañadas. La capacidad defensiva del complejo de aeródromos fue degradada durante un periodo que permitió que operaciones subsecuentes procedieran con oposición reducida. El objetivo estratégico de la misión fue avanzado: la supresión del poder aéreo japonés en la región. La formación que Chelly lideró completó su tarea asignada. Las aeronaves que siguieron su Mitchell en llamas a través de la pasada de ataque entregaron su armamento y regresaron a la base. La disciplina que él había mantenido hasta los momentos finales de su vuelo controlado permitió al escuadrón funcionar como unidad, en lugar de fragmentarse en aeronaves individuales, tomando decisiones individuales contra defensas consolidadas. La contabilidad de costos fue registrada en informes de acción posteriores presentados en los días siguientes a la misión. Aeronaves perdidas. Tripulaciones desaparecidas. Daño sostenido por aeronaves que regresaron. Los informes fueron escritos en el lenguaje plano de la documentación militar. Números y designaciones arreglados en columnas que transmitían pérdida sin emoción. El nombre de Chelly apareció entre los desaparecidos. Su aeronave, última observada descendiendo hacia el agua, no fue recuperada. Su tripulación no fue rescatada. La suposición en las secuelas inmediatas fue que todos a bordo habían muerto en el choque o el amerizaje subsecuente. Esta suposición resultó incorrecta, aunque la corrección no trajo consuelo. Los registros japoneses e investigaciones de posguerra establecieron que Chelly sobrevivió al aterrizaje en agua y fue capturado por fuerzas enemigas. Fue transportado a una instalación de prisioneros de guerra. Se unió a cientos de otros aviadores americanos y aliados mantenidos en cautiverio a través del Teatro del Pacífico. Murió bajo custodia japonesa en marzo de 1944. Aproximadamente 7 meses después de su captura. Las circunstancias de su muerte nunca fueron completamente establecidas. Los registros japoneses de prisioneros del período eran incompletos, deliberadamente destruidos en algunos casos mientras la guerra se volvía contra el imperio. Lo que se sabe es que no sobrevivió al cautiverio, que las heridas o enfermedad o tratamiento que recibió resultaron fatales, que el hombre que se había negado a abandonar a su escuadrón sobre Dawa nunca regresó a casa. El escuadrón que había liderado continuó operaciones sin él. Nuevos pilotos llegaron para reemplazar a los perdidos. Nuevas misiones fueron voladas contra nuevos objetivos. La guerra en el Pacífico Sudoccidental avanzó a través de 1943 y 1944. La cadena de islas que conducía hacia Japón cayendo una por una ante los avances americanos. Los hombres que habían observado la aeronave de Chelly arder sobre Dawa llevaron sus recuerdos hacia misiones subsecuentes. Algunos de ellos sobrevivieron la guerra, algunos no lo hicieron. Aquellos que vivieron contaron historias que eventualmente alcanzaron canales oficiales. Relatos de lo que su comandante de escuadrón había hecho en los minutos cuando su aeronave se convirtió en pira. La medalla de honor fue otorgada póstumamente. El anuncio llegó después del final de la guerra, cuando las circunstancias completas de la muerte de Chelly habían sido establecidas. La citación describió sus acciones en el lenguaje apropiado al honor militar más alto de la nación. Frases formales que transmitían los hechos esenciales mientras necesariamente omitían el caos, el miedo, los cálculos momento a momento que los habían producido. La citación notó que su aeronave había sido alcanzada por fuego enemigo e incendiada. Notó que había continuado el ataque a pesar del fuego. Notó que sus acciones habían asegurado el éxito de la misión y la seguridad de otras aeronaves en su formación. Concluyó con la observación de que había demostrado gallardía conspicua e intrepidez con riesgo de su vida más allá del llamado del deber. Lo que la citación no podía transmitir era la cualidad específica de la decisión misma. Chelly no era un hombre que había actuado sin comprender sus circunstancias. Había estado volando misiones de combate durante meses. Sabía lo que el fuego significaba para una aeronave a baja altitud. Sabía la probabilidad estadística de supervivencia para un bombardero en llamas sobre territorio enemigo.
Sabía que su tripulación compartiría cualquier destino que eligiera, y sabía lo que le sucedería a su escuadrón si interrumpía la pasada de ataque en los minutos finales antes del objetivo. La decisión de continuar no fue instintiva, fue calculada. Fue una ponderación de probabilidades que la mayoría de los hombres nunca serían llamados a realizar, y que casi nadie realizaría de la forma en que él lo hizo. Las matemáticas de su situación eran claras. Su aeronave probablemente estaba perdida independientemente de lo que hiciera a continuación. La pregunta era si su pérdida significaría algo más allá de su propia muerte. Eligió hacer que significara algo. La formación se mantuvo. El ataque tuvo éxito. El escuadrón sobrevivió. Estos resultados no fueron garantizados por su decisión, pero fueron habilitados por ella. Sin el punto de referencia de su aeronave, sin la estabilidad de un líder, manteniendo el rumbo a través de los segundos finales del acceso. El escuadrón habría enfrentado el área objetivo como individuos, en lugar de como fuerza coordinada. ¿Qué habrían hecho las aeronaves individuales en esa circunstancia? ¿Cuántas podrían haber presionado sus ataques? ¿Cuántas podrían haberse retirado o dispersado? Estas son preguntas que no pueden responderse porque Shelley aseguró que nunca tuvieran que plantearse. El lenguaje oficial de la citación de la Medalla de Honor existe a una distancia particular de la realidad que describe. La citación para el mayor Ralph Shelley lee, en la cadencia rígida de la prosa militar, que lideró a su escuadrón en un ataque contra un aeródromo japonés fuertemente defendido. Nota que su aeronave fue alcanzada por fuego antiaéreo e irrumpió en llamas. Observa que a pesar del daño y el conocimiento certero de que su aeronave en llamas no podía sobrevivir, continuó el ataque liderando personalmente a su escuadrón al área objetivo. Concluye que su liderazgo intrépido resultó en el completo éxito de la misión. Las palabras son precisas, también son insuficientes. Lo que la citación no puede capturar es el silencio en la cabina de una aeronave en llamas, el olor del combustible y fluido hidráulico ardiendo, el calor comenzando a penetrar la piel delgada de aluminio, el conocimiento de que cada segundo de vuelo continuado era un segundo más cerca del fallo estructural o explosión. Lo que la citación no puede describir es la vista desde las aeronaves siguientes, los pilotos observando a su líder volar hacia adelante en una máquina que estaba visiblemente muriendo, sabiendo que tenían que seguir porque la formación lo exigía, sabiendo que si él podía continuar, no tenían excusa para vacilar. Lo que la citación no puede transmitir es la naturaleza particular del valor, cuando se expresa no como un momento de violencia o desafío, sino como acción sostenida y deliberada, con pleno conocimiento de las consecuencias. Ralph Shelley no sobrevivió para explicar su decisión. No escribió memorias, ni dio entrevistas, ni se paró en reuniones describiendo lo que había pensado en esos momentos finales sobre Dagua. Cualquier proceso interno que lo llevó a continuar el ataque murió con él en un campo de prisioneros japonés. Una pieza más de historia individual borrada por la contabilidad indiferente de la guerra. Lo que permanece es la evidencia de sus acciones mismas. Era un hombre que había entrenado cuidadosamente, que había liderado metódicamente, que había sobrevivido a través de disciplina en lugar de suerte. Cuando llegó el momento que requería algo más allá de la disciplina, no vaciló. El fuego era real, el peligro era real, y la responsabilidad que sentía hacia los hombres que volaban detrás de él era lo suficientemente real para anular el instinto humano más fundamental. La misión tuvo éxito. El escuadrón regresó a casa. Estos hechos están documentados en informes que han sobrevivido 8 décadas de archivo y atención histórica. Son los resultados medibles de lo que sucedió sobre Dagua el 18 de agosto de 1943. Pero el resultado inconmensurable es algo más. En algún lugar del cálculo de esa mañana, un hombre decidió que su vida valía menos que su responsabilidad. No en el sentido abstracto que los soldados a menudo invocan. La voluntad general de enfrentar el peligro por causa o país.
sino en el sentido matemático específico e inmediato de un piloto con altitud para ascender y velocidad para escapar, que eligió en cambio volar directo hacia un objetivo que estaba tratando de matarlo. El fuego no cambió su decisión. El fuego fue simplemente el costo de la decisión. Un costo que pagó porque la alternativa era abandonar a hombres que lo habían seguido a través de docenas de misiones, y que tendrían que seguir a quien lo reemplazara a través de docenas más. Ralph Chelly tenía 24 años cuando desapareció sobre el mar de Bismarck. Tenía 25 cuando murió en cautiverio. El lapso entre esas fechas fue 7 meses de encarcelamiento, sobre los cuales casi nada se conoce. 7 meses durante los cuales un hombre que había comandado un escuadrón esperó en un campo por un destino que no podía influenciar. La medalla de honor llegó años después de su muerte. Una pieza de metal y cinta que su familia recibió en una ceremonia que él nunca presenció. La citación fue leída para el registro, el lenguaje oficial convirtiéndose en parte de la documentación permanente del valor militar americano. El B-25 Mitchell permaneció en servicio hasta el final de la guerra y más allá. El tipo de aeronave que había llevado a Chelly a través de su misión final continuó llevando a otros hombres a través de otras misiones hasta que mejores aeronaves lo reemplazaron. La campaña del Pacífico Sudoccidental continuó hasta la rendición de Japón. La cadena de islas y aeródromos que Chelly había ayudado a contestar cayendo uno por uno hasta que no quedaron más islas por tomar. La guerra terminó. Las historias fueron escritas. Los nombres de los muertos fueron tallados en monumentos e impresos en libros, y gradualmente olvidados por todos excepto las familias que los habían perdido. Pero en algún lugar de la estructura de la aviación militar, en el entendimiento no hablado que los pilotos comparten sobre lo que la profesión exige, la esencia de lo que Chelly hizo persiste. La disciplina de formación no es meramente una técnica. Es un pacto, es un acuerdo entre pilotos de que el éxito de la misión depende de que cada individuo mantenga su posición independientemente de la circunstancia personal. Cuando Chelly continuó su ataque en una aeronave en llamas, estaba cumpliendo ese pacto en su interpretación más extrema, demostrando que la formación importaba más que el individuo, incluso cuando el individuo estaba en llamas. Los pilotos que sobrevivieron la guerra y continuaron volando en Corea y Vietnam, y los conflictos que siguieron, llevaron este entendimiento hacia adelante. No necesitaban conocer el nombre de Chelly para saber lo que su ejemplo significaba. El principio estaba integrado en su entrenamiento, en su cultura, en la comunicación sin palabras que pasaba entre pilotos que habían volado combate juntos. Mantener la línea, completar la pasada, llevar a tus compañeros de ala a casa. Estos imperativos existen porque hombres como Ralph Chelly demostraron que eran posibles, no fáciles, no sobrevivibles, pero posibles. El B-25 que ardió sobre Dagua nunca fue recuperado. Sus restos yacen en algún lugar bajo las aguas al norte de Nueva Guinea, mezclados con los restos de otras aeronaves de ambos bandos. Parte del vasto cementerio submarino que la Guerra del Pacífico creó a través de miles de kilómetros de océano. El nombre de Chelly aparece en memoriales en lugares que nunca vio, tallado en piedra por personas que nunca lo conocieron, mantenido por instituciones que existen para asegurar que tales nombres no sean olvidados. Pero el memorial más verdadero es algo menos tangible. Cada vez que un piloto enfrenta una decisión entre seguridad personal y completar la misión, cada vez que las matemáticas de supervivencia entran en conflicto con la geometría de la necesidad táctica, la pregunta que Chelly respondió permanece en el aire. ¿Qué vale la misión? ¿Qué vale la formación? ¿Qué valen los hombres detrás de ti? El 18 de agosto de 1943, un piloto proporcionó una respuesta. La respuesta le costó todo. Le dio a su escuadrón todo lo que necesitaban. Si están viendo esto desde alguna parte del mundo, nos gustaría saberlo. Pueden compartir en los comentarios desde dónde nos acompañan. Si alguien en su familia sirvió en esta guerra, o si conocían esta historia antes de hoy, también pueden compartirlo. Es una forma de mantener viva la memoria de estos acontecimientos.